de contener el brote del coronavirus en Chile. También una otra medida es el toque de queda nacional en Chile. En el 22 de marzo, el gobierno y el presidente Piñera colocó un toque de queda nacional entre las horas de 10 por la noche y 5 por la mañana. Y esto es para animar el distanciamiento social y prevenir la propagación del COVID-19. Y es una medida un poco, por ejemplo, en los Estados Unidos, no un toque de queda. Es una parte de la cuarentena muy distinto a Chile. Y finalmente, la medida del uso obligatorio de mascarillas en algunas partes de Chile. El uso de mascarillas por el público, juntos con el distanciamiento social y el lavado de las manos, ayuda a prevenir la transmisión del coronavirus y salvar las vidas, según muchas investigaciones en muchos países. Y el coronavirus es debido a porque el coronavirus se propaga aparte de los aerosoles y las mascarillas protegen contra eso en general. Estos fueron nuestras medidas. Sí. Lo siento, no escucho. Sí, ¿puedo hacer mi pregunta? Wait, ¿Puedo hacer mi pregunta ahora? ¿Me escucha bien? Am, eh, para las pruebas, la cantidad de pruebas, ¿para quién específicamente están tomando las pruebas y cómo se garantiza que las personas que son diagnosticadas como positivas hacen el aislamiento voluntario o es algo que el gobierno de Chile tiene requerido como paciente positivo? Quería escuchar. sí. ¿Me escuchan? Mm, Sí, en ciertos momentos se corta tu micrófono, Daisy. Sí, intentemos eso primero. Apaguemos las cámaras. oh, se escucha muy cortado. Creo que aún un poco cortado. Puedes hacer tu pregunta y te avisamos si está cortado para que vayas a otro lugar. Sí, voy a otro lugar y hago la pregunta. Ok. Su pregunta es sobre el exceso de las pruebas, ¿sí? Sí, mi pregunta es sobre las pruebas. ¿Cómo se están haciendo? Si pruebas se están haciendo
todas las personas y si esas personas, cómo el gobierno está asegurando que esas personas se mantengan aisladas. ¿Sí se escucha mi pregunta? Un poco, pero yo falto el comienzo de la pregunta. Preguntas sobre quién quiere recibir las pruebas, las exámenes. ¿Sí? Tal vez podrías escribir tu pregunta, Daisy, mientras podemos estabilizar tu conexión. Sí, vieron mi pregunta en el chat. Gracias. Um, ¿sabe la respuesta de esa pregunta? Yo no sé específico a qué personas, pero probablemente depende en qué tipo de los seguros de salud una persona tiene, FONASA o ICP. Yo no sé los específicos sobre las pruebas, pero en muchas noticias y no noticias, pero muchas informaciones del gobierno ah, muestra o dice que es muy, si una persona necesita un prueba, una persona puede recibir un prueba, pero como los Estados Unidos, yo no sé si es el caso, pero yo no sé. También, yo no sé mucho, pero creo que solamente las personas que tienen las síntomas de resfriado o otras cosas, no, no, sí, un tos, um, um, pueden tener una prueba y las personas que son en contacto con estas personas, síntomas, pero es diferente porque en los Estados Unidos muchas personas que tienen no pueden recibir las cosas porque no hay suficiente exámenes y el gobierno no provenir, no puede, ¿cómo se dice? Probar Proveer. pruebas para todas las personas que tienen síntomas del virus. Sí, y también Chile tiene 49 laboratorios que tiene la capacidad de realizar las pruebas de diagnósticos. am, ¿Qué es el problema de Estados Unidos? Porque muchos laboratorios no tienen la capacidad y muchas pruebas necesita enviar a los países extranjeros o los laboratorios en Estados Unidos también no tienen la capacidad por muchos pueblos cada día, pero no es el caso en Chile. ¿Puedo seguir con mi parte o...?
Si no tienes alguna otro cuestionamiento o pregunta, Ok. Solo tenía otra pregunta sobre el uso el uso obligatorio de la mascarilla. Am, las mascarillas están disponibles para todos, son fáciles de conseguir o cómo se ve la situación en Chile am, con los recursos de las mascarillas contra el virus. Pues el uso adecuado de mascarillas es cambian en Chile cada día. Por ejemplo, por un poco tiempo, el uso obligatorio de mascarillas fue solamente algunas partes de Chile, pero ahora yo creo que es obligatorio por lugares públicos también, pero am, la, exper- la pregunta es la experiencia de personas sobre el uso obligatorio de mascarillas, ¿sí? Am, yo no sé específicamente, pero es muy similar de a Estados Unidos, especialmente los estados que tiene las leyes sobre el uso de obligatorio de mascarillas. Y es muchas personas no necesitan mascarillas muy um, formales. Um, puede tener yo no sé, scarf. Um, pero un scarf. bufandas. Bufandas. No necesita una mascarilla de médica o muy formal. Hannah. Oh, no, yo sé más de eso. Pero cosa interesante sobre las ideas am, los, ¿cómo se dice? Una, unas empresas de Chile, ah, están haciendo máscaras con el cobre, porque es una cosa antibacterial y el cobre es un recurso muy común en Chile. Pero ahora, Pedro, ah, y para ah, Summer y yo tenemos contraargumentos sobre los argumentos de Daisy, a nuestra parte. Voy a ir con mis medidas sanitarias. Las tres medidas sanitarias adoptadas en los Estados Unidos que escogí o que son las medidas que ahora están en práctica. Daisy, ¿estás acá? Sí, me escucho.
Pienso que ahora sí. Sí, te escuchamos bien, Daisy. Ok. Ok, las tres medidas son el cheque estímulo, la ley coronavirus de preparo y respuesta a situaciones suplementales y también fabricación de ventiladores por la compañía americana General Motors. El primero, el cheque estímulo, es una forma del gobierno que ayuda a las personas económicamente en los Estados Unidos como como un pago sin cobro de impuestos, y el pago consiste de un mes de salario, lo que ayuda a que la gente no tenga que salir a, a buscar trabajo, ya que muchas personas salían tenían informales, no eran esenciales. Entonces, para no, esto ayuda a ¿Podrías que la repetir gente, lo último, Daisy, por favor, que se cortó? sí, ayuda a que las personas no salgan a tener que buscar trabajo porque tiene un fondo para de donde sacar dinero o sacar para la renta o para cosas de la casa y para poder sobrevivir durante la pandemia. No es, no es algo que el gobierno quiera, no está como un mandato, pero hay muchas prácticas que se están tomando por estado del toque de queda también en casa, pero el gobierno nacional para ayudar usa este cheque de estímulo, ya que muchas personas no tienen trabajo, y ayuda a que el toque de queda y la cuarentena sea más posible para las personas en los Estados Unidos. Y también la ley de preparación para el coronavirus, que fue firmada por el presidente el 6 de marzo. Es una ley que asignó 8.3 billones de dólares en fondos de emergencia para agencias federales, quienes tienen la responsabilidad de responder a la crisis del COVID-19, y el 81% de ese dinero es doméstico y es la mayoría para el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Um, eh, También en esto la mayoría del dinero usa para las oficinas de Secretaría de Salud por estado, entonces ayuda a que los estados puedan implementar prevenibles del COVID-19, y también para desarrollar vacunas, estar en investigación científica y también para el diagnóstico del COVID-19. Entonces, este fondo ayuda a mucho a que el COVID-19 deje de propagarse o disminuya la propagación del virus. Y también ayuda a otra porción del dinero también ayuda a las compras de las vacunas y el diagnóstico si es la prueba si es necesario. Y también ayuda a las personas que están geográficamente aisladas o que también son más vulnerables a enfermarse. Entonces, con este fondo pueden disminuir los contagios de forma institucional de parte de cada estado. Esta es una ley nacional, entonces todos los estados beneficiarán de todos los departamentos de salud de los estados beneficiarán de esto, y también hay otra porción internacional que ayuda a, USAID, y también son medidas iguales que las domésticas que ayudan a disminuir el contagio del coronavirus. Y mi tercer punto es la fabricación de los ventiladores de
Estados Unidos anunció una orden ejecutiva la compañía que fabrique ventiladores que están desesperadamente necesitados en el país. La fabricación de los demás ventiladores es una necesidad y una muy buena ayuda a los hospitales que caen bajos en recursos para combatir el COVID-19. Ahora la compañía fabricará 30,000 ventiladores y los enviará a las ciudades más necesitadas, pero también esto ayuda a que otras compañías cambien su fabricación a necesidades. Otra compañía que también siguió lo que está haciendo esta compañía y está fabricando más máscaras. Y como en Chile también el uso de las máscaras es muy importante para disminuir el contagio y los ventiladores para que los hospitales trabajen de forma normal y no tengan falta de personal o falta de máquinas técnicas para poder combatir el coronavirus. Y esas son mis 3 medidas sanitarias. Gracias. Respuesta a su primer sobre los estímulos. Yo estamos de acuerdo con ti, pero mucha gente piensa que los $100 no son suficientes y es necesario que el gobierno dé más dinero a las personas, especialmente porque mucha gente perdió su trabajo durante la crisis. Y también mucha gente que necesita estos cheques no va a recibirlos. Por ejemplo, a los inmigrantes y los estudiantes en las universidades no, van a recibir los cheques porque las personas no son incluyendo incluye en el programa de cheques estímulos. También un gran problema es la mayoría de las entregas de los cheques han sido retrasadas y por eso mucha gente que necesita el dinero rápidamente para el y está sufriendo porque necesita esperar para los cheques y necesita el dinero muy rápidamente, pero no es la situación. Sí, en el caso de la fabricación de ventiladores por General Motors, el problema es que General Motors fue demasiado tarde. Si el gobierno federal en Estados Unidos hubiera alistado a los fabricantes temprano, por ejemplo, cuando el coronavirus pensaba a propagarse por todo el mundo, General Motors y otras fabricantes ya podrían estar produciendo millones de ventiladores al mes, pero no es el caso. En cambio, uso están empezando a aumentar ahora y eso es demasiado tarde, especialmente para marcar la diferencia en los en los ciudades de los Estados Unidos como Nueva York. Y
el problema es si Trump hubiera aplicando la ley de producción de la defensa, la medida en tiempo de guerra, para obligar a la compañía a aceptar, realizar y priorizar los contratos federales para los ventiladores. Pero no este no sería el caso en el caso de General Motors y los ventiladores. Entonces, los ventiladores probablemente no, no están o están listos cuando muchas personas necesitan. Entonces, no ayuda. Sobre el cheque estímulo, muchas personas, sí, muchas personas no pueden recibir el pago, pero hay también fondos que sí se están organizando para poder darles dinero a esas personas también. Y también lo, lo que dices que no es suficiente, ahora este pago es solo de un mes. Entonces todavía el gobierno está dando maneras de saber cómo hacer otro pago a las personas de los Estados Unidos. Hay un artículo que dice que va a haber otro pago que va a ser de $2,000, entonces no va a ser de esta cantidad ahora y puede ser que haya más pagos por mes o por semana, pero eso todavía está en conversación y todavía no está arreglado bien, pero sí está funcionando y va a ser algo que probablemente va a pasar. Viendo que los casos de los Estados Unidos son muy altos y la cuarentena va a durar más de lo que ha durado ahora. Y para responder a Summer, la fabricación de los ventiladores por General Motors puede que no sea muy rápida, pero trabajar de forma muy rápida. Tenían una fecha de entrega donde iban a mandarlos am, la primera fabricación de ventiladores, pero ahora se han adelantado varias semanas, entonces están trabajando más rápido de lo que el gobierno está o mm, de que el gobierno les había dicho. Entonces, si el mandato del gobierno no es muy rápido, la fabricación de la compañía sí es. Entonces, también, como dije, otras compañías van a entrar en esta práctica de fabricar más ventiladores y recursos para los hospitales que no tengan ventiladores o protección para los profesionales de salud o también las mascarillas. Bien, gracias a todas por sus contribuciones. Ya quedan 25 minutos, por lo tanto es un buen momento para pasar a la parte 2, donde cada uno expondrá al país que va a postular como el que ha enfrentado el virus de la mejor manera. Entonces, volvamos a Summer y Hannah. Pueden comenzar ustedes y luego Daisy y ahí pueden intercambiar un par de ideas. Pensamos que Taiwán, un país um, uh, tuvo
mejor respuesta por muchas razones. Primero, Taiwán ha reconocido rápidamente y propuesta muy rápida. Porque después de la de SARS en 2003, Taiwán ha desarrollado su infraestructura médica para una propuesta futura para una epidemia en la futura. Y al principio el gobierno comenzó a mandar los profesionales médicos para evaluar los pasajeros que habían llegado en avión desde Wuhan y a enlazar la base de datos médica nacional en los registros de migración para identificar la gente que habían viajado desde China a Taiwán y luego en Irán. Y por eso el gobierno puede rastrear la gente que está sospechada de tener una infección. Otras cosas, el gobierno ha creado una campaña educativa sobre el coronavirus y la prevención del virus. Y también ha creado una línea directa de ayuda que es gratis. También hay pruebas generalizadas en todo el país para todas las personas. Y el gobierno estableció el control fronterizo en la tierra y el mar. Sí. Y en conclusión, nosotras pensamos que Taiwán ha tenido una mejor respuesta del coronavirus que Corea del Sur, porque Corea del Sur no ha cerrado rápidamente sus fronteras con China como Taiwán, y el presidente de Corea del Sur originalmente era muy apático sobre la crisis. Y igualmente, ahora Corea del Sur tiene un problema con recontracción del coronavirus, y Taiwán no tiene el mismo problema. Puedo seguir con mi país, ¿verdad? Sí. Okay. El país que mejor ha tenido respuesta al coronavirus es Corea del Sur, que ha implementado una campaña de diagnóstico y también que rastra el contacto de las personas. Esta estrategia es fundamental en disminuir los casos diagnosticados como positivos y para detectar casos que de otra manera no se podrían rastrear. En muchos países hay casos que no se rastrean por no tener síntomas. En Corea del Sur se implementa un diagnóstico que cuando llegan al país, aunque sean ciudadanos, tienen que tomarse el examen si tienen algún síntoma, y si no tienen ningún síntoma, la prueba se les hace de 3 días. Entonces, todos los que ingresan al país, independientemente de que sean ciudadanos o no, tienen que tomarse el examen o la prueba,
y esto ayuda a que todos los que entran al país sean rastreados como posibles casos de coronavirus. Y también al ser diagnosticados o a llegar a Corea, tienen que del gobierno rastrea su ubicación y pregunta sobre síntomas durante los días de la cuarentena, que también es obligatoria durante 2 semanas. Y el ministro de Salud comunicó que la meta es poder controlar las infecciones en una manera de que el sistema de salud, incluyendo el personal y camillas, funcione de manera normal. Y a lo contrario de Taiwán, los exámenes para todas las personas que entren al país es muy importante porque hay cosas que no se pueden identificar y esos casos que no se pueden identificar por no tomar esas medidas se están identificando en Corea del Sur, lo que hace que los casos no suban a más de 50 al día, que es la meta del el ministro de Salud. Y entonces en Taiwán están muchos países, pero también está viendo la actualidad de los casos, sino un número de casos a los recursos que hay, a las medidas que están tomando, pero en Corea del Sur, como están probando a todos, haciéndole la prueba a todos, no hay manera de que no hay manera de que no estén contando a algunas personas y que de esa persona se puedan infectar más personas. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario sobre esta comparación entre sus países? Si no, continuamos a la última parte. Bien, continuamos entonces con la parte final. Aquí es un poco más libre, donde cada una de ustedes puede expresar sus ideas sobre cuáles creen que son las medidas que el mundo debería tomar a partir de ahora en consideración de la situación real. Quien quiera comenzar puede tomar la palabra. Puedo comenzar. En mi opinión, países deberían hacer una cuarentena para todas las personas, porque el distanciamiento social es la manera que vamos a eliminar el virus. Y muchas personas, especialmente en los Estados Unidos, son muy estúpidos sobre el distanciamiento social. Y por eso debería, no, sería mejor que si el gobierno, um, uh, ¿cómo se dice to mandate? Dictaminara. Dictaminara una cuarentena para todos. Y también pienso que la estrategia de Taiwán sobre
actualizando la base de datos médica nacional con los registros de migración es muy interesante porque um, esto permite al gobierno a um, rastrear la gente, pero por ejemplo en los Estados Unidos no hay un sistema nacional de salud y eso es um, muy difícil a registrar toda la gente y su ah, ah, viaj- viajes um, y sí. Estoy de acuerdo con Hannah, pero en mi opinión, creo que el acceso a las pruebas, especialmente acceso gratis a las pruebas, es la medida más importante que el mundo debe seguir. Am, las pruebas se pueden identificar a los portadores del coronavirus, que ayuda a ralentizar a la propagación del coronavirus, no solamente en un país, pero global. Y también pueden ayudar a obtener la información necesaria sobre el coronavirus. Y ahora muchos países y oraciones no tienen la información y otra información ah, epidemiológica um, más importante sobre el coronavirus. También estoy de acuerdo con Hannah y Summer. Eh, también creo que deberían de poner atención a las comunidades vulnerables, porque aunque las medidas sanitarias se tomen en los ciudadanos, hay personas que tienen documentación irregular o no tienen un acceso a la salud y tampoco saben mucho sobre el coronavirus. Entonces, es muy importante educar a las personas de qué es el también, um, informarles o también, um, como dice Summer, recursos como las pruebas gratis, porque es lo más importante en combatir, en rastrear, en combatir el coronavirus. Um, pero como en los Estados Unidos no hay mucha claridad de claridad de cómo se puede, que si esto es posible o no, no se puede implementar. Am, También creo que se podría eh, mm, ver de una forma menos económica y menos de negocio, porque muchos países están tomando el coronavirus como un negocio y am, una medida podría ser que no haga beneficio a la economía, sino um, y esa sería mi opinión sobre la medida que los países deberían tomar.
Bien, gracias a todas chicas. Con esto terminamos la actividad del debate. Pronto voy a enviar un correo a cada una de ustedes de manera individual con primero su ensayo corregido y la rúbrica con la nota asignada y también con la retroalimentación de este debate que tuvimos. Voy a enviarles un formato con los errores y las correcciones y también la rúbrica con los puntajes y la nota asignada. Probablemente mañana voy a enviar ese correo. Así es que con esto terminamos. Gracias a todas chicas por sus contribuciones, sus presentaciones y la preparación de esta actividad. Gracias a todas, fue un gusto escucharlas. Nos Gracias. vemos. Gracias. Chao. Chao.